Muy buenas tardes, estamos en el año 1988. No miren el calendario, estamos en el programa. Ustedes están en su año, en su hora y en su día. Aquí estamos en el almanaque de la Pardopedia. Parece que empezamos hace poco, pero llevamos ya con 49 programas. Año 1988. Un somero repaso, en menos de media hora, de lo que fue musicalmente el año. Y por cierto, este año hubo un momento importante, que fue por fin la concesión estatal de las televisiones privadas. Sí, el gobierno entonces mandaba el PSOE, dio tres, una fue a Telecinco, otra a Antena 3 Televisión, las dos siguen vivas, y la tercera al Canal Plus, que no funcionó muy bien y que además no cumplía del todo las especificaciones. Lo que pasa es que nadie se atrevió a decirles que no, porque estaba detrás el poderoso grupo Prisa. Pero cuando se dan solo tres, que una de ellas sea de pago y suscripción, pues no parece muy lógico. El hecho es que se las dieron, empezaron a funcionar, empezó la competencia y poco a poco fueron subiendo, mientras las públicas, televisión española, las autonómicas, empezaron a bajar. En este momento la audiencia de una emisora como Antena 3, una cadena, está en el doble de la Televisión 1, el Canal 1 de Televisión Española, y Telecinco prácticamente lo mismo. Y además, mes a mes van subiendo mientras la pública va bajando. Al final la libertad da cosas que no da la cosa pública, que siempre está muy politizada. Por cierto, esta televisión es libre, no estamos politizados, que lo sepan. Aquí nadie me dice a quién tengo que votar, sobre todo porque no hay votos, no hay elecciones. Cuando llegue ya les contaré. Bueno, esa era la primera. Y la segunda que voy a contar fue un personaje muy peculiar. Una cantante se llamaba Sabrina Salerno, italiana, que no cantaba gran cosa, le habían hecho un disco típico discotequero, no tenía que cantar muy bien, se llamaba Boys, 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 pero se hizo muy popular y lo intentó dos veces, lo ha hecho en todos los países, no crean ustedes que es casualidad, que es que mientras cantaba se le saliera un pecho. Y entonces eso era en la España de entonces. Esta señora, ahí la tienen ustedes, lo hizo primero en el programa Tocata, donde yo era guionista. Lo dirigía y realizaba Mauricio Romero. Y salió y lo pusimos y tal. Y no pasó nada, porque era un programa para gente joven, y la gente joven no se asusta tanto como la gente mayor. Pero 2 o 3 meses después, en vista de su éxito, la llevaron al programa de fin de año, y ese lo ven también las abuelitas, las vemos los abuelitos y la ve la gente joven. Y repitió el mismo numerito. Y además, en el mismo momento. Sí, si fuera una casualidad, el pecho se saldría por donde quisiera. No, no. Además era siempre con 3 saltitos que daba con el boys, boys, boys. Y uno de ellos, como un resorte, salía. Y eso fue portada de revistas. Se hizo enormemente popular y la gente no sabía que lo había hecho en Italia, en Suiza, en Francia, etcétera, etcétera. Y este es el disco del año. Es decir, vamos a entrar en los temas musicales, Mecano y Descanso Dominical. Aquí se reparten los papeles muy bien repartidos. Nacho y José María, los hermanos Cano, hacen la mitad de canción cada uno aproximadamente. Todas tienen éxito, todas tienen un toque mágico, todas se mueven en el mundo pop melódico. Se acabaron las canciones juguetonas de la primera época y era tan importante, no solamente en España, sino en toda la América de habla hispana. Ojo, que incluye los Estados Unidos de América, que tiene casi tantos habitantes de habla hispana como España. Y la compañía se emocionó tanto que dijo, vamos a conquistar Europa. Y pidieron a la compañía, a ellos, que repitieran el disco en italiano. En realidad es muy fácil. Las bases estaban hechas, solo bastaba con que la cantante, Ana Torroja, la cantara en italiano, cosa que hizo, y lo hizo muy bien. El disco se lanzó en Italia con mucho lanzamiento, mucha promoción, mucho bombo, mucho platillo, pero no consiguió el éxito que esperaban. Es decir, nadie se metió con ellos, pero tampoco nadie se emocionó mucho. Pero hubo una canción, eso ya es prácticamente casualidad, que era muy discutida, porque era una canción preciosa que hablaba del lesbianismo, mujer contra mujer. Era de José María Cano y era una preciosa historia de amor entre dos mujeres.
Y esa canción, que en España había levantado alguna polémica entre gente anticuada, la grabaron en francés. No grabaron el álbum entero, esa canción. Femme avec femme. No contra, sino con. Mujer contra mujer. Y sorprendentemente fue 7 semanas número 1. 7 semanas número 1 en las listas francesas. Acabo de ver el título y me he comido los artículos. Une femme avec une femme. Bueno, la canción es la única canción española, cantada en español, que ha sido número 1 en Francia. Y además un número 1 de 2 meses en el número 1. Un disco importante. Sin embargo, el grupo no siguió grabando en francés, se consagró al público español con los que les iba francamente bien. Vamos a ir hablando, por ejemplo, de gente nueva. Hubo un cantautor, creo que albaceteño, se llamaba Francisco Ortega, que grabó un álbum que es una auténtica rareza, no vendió prácticamente nada. Yo lo tengo y no lo compré, me lo regalaron, es decir, yo no soy de los que lo compraran. Sin embargo, el chico era buen compositor, era buen artista, pero había muchos consagrados que no le permitieron convertirse en algo importante. Pero se encontró con Isabel Montero, una excelente cantante, y decidieron hacer un dúo. Y todo lo de Francisco lo dejó en Paco Ortega e Isabel Montero, e hicieron su primer disco, un dúo muy equilibrado. Desgraciadamente se separaron después de un cierto tiempo. El que sigue, digamos, en el ajo es Paco Ortega, que tiene un estudio de grabación propio y ha producido y escrito muchas canciones. Algunas canciones para gente no encaja con un personaje no andaluz que haya hecho algunos de los grandes éxitos de Niña Pastori, por ejemplo. Bueno, aquí fue su nacimiento. También otro dúo, no muy conocido entonces, que era un chico que había llegado a tocar con Tequila, Alex, y una chica que tocaba en un grupo llamado Ella y los Neumáticos, Alex y Cristina. También duraron muy poco. Tuvieron 2 momentos estelares. El primero fue el primer disco con una canción con mucho ingenio, Chas y aparezco a tu lado. Es una canción de pareja que no se parecía nada a la de Pimpinela. No discutían, no se tiraban los trastos a la cabeza, pero que estaba muy bien hecha. También hecha que pese a que no tenían, digamos, un background detrás, no tenían un historial, Televisión les eligió para ir al Festival de la OTI, y fueron al Festival de la OTI, que es el festival, por si no lo saben, es el festival de la Organización de las Televisiones Iberoamericanas, es decir, donde están todos los países de habla hispana y portuguesa. Y allí representaron a España con una canción, sobre todo vean la portada, el aspecto era de una modernidad exquisita. Lo hicieron con una canción llamada Dulce Maldición, tan solo quedaron décimos y prácticamente lo dejaron enseguida. De Alex no he podido seguir la pista, a Cristina Rosenbinge la han oído ustedes en montones de sitios y sigue siendo un artista con caché y con prestigio y con calidad. También es el principio este año de Manolo Tena. Manolo Tena, que pone ahí tan raro, había tocado ya en 2 grupos. Primero en un grupo que era medio teatro, medio música, se llamaban Cucharada, un grupo muy de la movida madrileña. Luego con un trío llamado Alarma, que era una especie de calco, que lo digo así porque además que sonaban igual que el trío inglés Police. Y Manolo Tena ya era un hombre que ya hacía canciones para Sabina, para muchísima gente, porque era un tipo de muchísimo talento. Entonces, en un sello muy pequeño que había creado Javier Crae, que se llamaba Elígeme, hizo un álbum llamado Tan Raro. Y era raro, porque por ejemplo hacía una versión de Sentado en el Muelle de la Bahía que no tenía nada que ver con la que había hecho su creador, como es lógico, es decir, que era Otis Redding. Ese disco no funcionó para nada, pero hizo que le contratara a un productor de talento, tanto talento que fue el que lanzó a Mecano, el que lanzó a Olé Olé y el que lanzó a La Pequeña Compañía y a él, con un disco que aparecerá en ediciones de este programa posteriores que se llamó Sangre Española. Pero le descubrió, le grabó un disco pagándolo él en Miami y consiguió que en España lo sacara una compañía grande. Se lo cuento cuando corresponda. Pero este fue la primera aparición de Manolo Tena como cantante solista, como el hombre que deja 2 grupos, Alarma y Cucharada, y se lanza
a un mercado que no era nada fácil, el mercado del cantautor, del hombre que se hace canciones y las canta él. Y es el año que se disuelve por fin Nacha Pop. Les habíamos visto o habíamos oído hablar de ellos, o había hablado yo, me habían escuchado en el año anterior, cuando graban un disco que dije yo que era quizás su mejor disco, y de pronto Nacho y Antonio deciden separar sus caminos. Nacho hace el grupo Rico, Antonio Vega se convierte en solista, pero se despiden en la Sala Jácara con un disco que es un resumen de sus 8 años de carrera. Si hiciéramos bien la cuenta son 9, porque el 80 al 88 es 9 años, porque siempre empezamos a contar en el 1. Y entonces el disco se llama simplemente Nacha Pop 80-88, álbum doble, disco excelente, con el cual no se puede tener mejor despedida y sobre todo mejor trampolín para iniciar carreras en solitario, que funciona mucho mejor la de Antonio Vega, se convierte en un nombre mítico, y más mediocre, mediocre sería injusto, menos brillante en el caso de Nacho, el otro componente del grupo. Y vuelve también a las andadas Antonio Flores. Y aquí hay que señalar la historia. Antonio Flores comenzó a grabar en una compañía muy grande, la CBS, que era el Nova Más, y firmaba solo como Antonio, ese que hizo la versión, le hemos hablado en el almanaque de la Pardopedia, la versión en rock de Pongamos que hablo de Madrid, lo que inspiró a Sabina a cambiar el acompañamiento de sus canciones. Pues bien, entonces se negó a firmar como Antonio Flores, porque no quería vivir del prestigio de su madre, Lola Flores, de su hermana Lolita Flores, de su otra hermana, a la que ayudó a lanzar Rosarillo entonces, y sin embargo ve que no le funciona y graba su primer disco en un sello independiente, en el sello Twins, ya con el nombre de Antonio Flores, y empieza a tener un cierto renombre, que luego llegará a ser un nombre importante, desgraciadamente truncado por una muerte prematura. Ese es el disco, se llama Gran Vía, donde hay rock urbano de primera calidad. ¿Qué más se estrena ese año? Cómplices. ¿Qué es Cómplices? Cómplices es un dúo, estamos de dúos, ¿eh? Tenemos a Paco Ortega con Isabel Montero, Alex y Cristina. Este es el tercero. Ahí le ven ustedes como si fueran 4, pero en realidad son 2. Teo Cardalda, que viene del grupo Golpes Bajos con Germán Copini y anteriormente de hacer música celta, música folk, y su mujer María Monsonis, o Monsonis, siempre me verán que digo las 2 terminaciones porque nunca he sabido cómo se llama, cómo se pronuncia su apellido. Y hacen el primer álbum, Manzanas, comienzan una carrera provechosa, muy variada, con el problema quizás de que Teo es un músico fundamental. Hizo una suite para el pabellón gallego de la Expo del 92 que se ha utilizado como música de fondo en muchas producciones gallegas. Bueno, pues tenía un problema, que tocaba muy bien la guitarra y muy bien los teclados, y no podía hacer las 2 cosas a la vez. Y entonces en las compañías no sabían por dónde decidirse, y sobre todo era un gran autor de canciones. Aquí nace el dúo con este álbum Manzanas, y ya le seguiremos poco a poco, año a año, en este almanaque. Y llegamos a Víctor Manuel. Víctor Manuel, hay artistas como Serrat, Víctor Manuel, como Miguel Ríos, que podían estar todos los años, procuro no hacerlo, pero el disco de este año de Víctor Manuel es para mí muy importante, y no fue un enorme éxito como tenía que haberlo sido, porque era un álbum totalmente estremecedor. Aquí lo tienen. Aquí tienen el single, el LP, esta es la portada del LP. ¿Qué te puedo dar? Como ven, es muy sobria, blanco y negro, 3 fotos pequeñas, más blanco que fotografías. Y dentro hay una canción que se llama La Madre, que es tremenda, Y además a la canción La Madre pertenece el estribillo que te puedo dar. Y es la historia de la madre de un drogadicto, de un chaval drogadicto, por el que ha hecho de todo, ha intentado internarle para que lo arreglen, aquí está la portada, internarle para que lo arreglen, ha ido a comprar droga para que el niño no sufra, y al final decide, que es tremendo,
darle una sobredosis para que no sufra más. ¿Qué le puedo dar? Tenía que haber sido una canción de impacto en la historia del pop español y sin embargo me da la impresión de que es conocida por demasiado poca gente para el valor que tenía. Por suerte es una más de la enorme obra de Víctor Manuel y no sufrió ningún quebranto, porque quizás era canción demasiado fuerte para programarla en cadenas como los 40 principales y cosas similares. Bueno, vamos a seguir con Vicky Larraz. De Vicky hablamos siempre porque va a durar muy poco. Vicky Larraz hizo este año el 7 noches sin ti, que es una adaptación de un tema clásico español y que fue una de las canciones que le dio éxito en esa época, pero se acercaba, ya lo conté, se acercaba el momento de marcharse a América y hacer un cambio total en su historia. Y de los Ronaldos que hablamos en el año anterior, en el 87 con su primer disco, ya dije que aquí salía su disco fundamental, el Saca la Lengua. ¿Por qué? Porque hay una canción que se llama Adiós Papá, con un estribillo vibrante y brillante, un estribillo pegadizo, como dice, como si fuera chicle, se te quedaba, que era el adiós papá, solamente le pedía un poco de dinero más. Es decir, venía a ser, como habían sido los Hombres G, la representación de una generación que empieza a independizarse de sus padres, que quiere hacer su vida, pero que necesita a sus padres. Este le pide dinero, David Sumer le protagoniza una película que hace su padre Manuel Sumer. Y seguimos, he dicho que había que hablar todos los años de algunos, uno de ellos es Joaquín Sabina. Joaquín Sabina sacó, ahí lo pone, El hombre del traje gris, y empieza a confirmarse un talento imponente, un talento brillante, un talento que sobrepasa a todos los artistas de su generación. Y es curioso porque está en ese momento en el mismo sello que Joan Manuel Serrat, que era lógicamente el niño mimado, y sin embargo las superventas de Sabina y las ventas más normales después de tantos años, altas pero fijas, sin grandes subidas de Serrat, hace que se convierta en el niño mimado de la compañía y por suerte se llevan lo suficientemente bien para que no rompan las relaciones, para que no entren en batallas de celos y no piensen, no rompan sus relaciones y las hemos disfrutado muchísimo durante muchos años. ¿Ustedes saben dónde está el Edén? El Edén, el jardín terrenal donde estaban Adán y Eva, el jardín del Edén, paraíso terrenal le llamaban. Nadie. Y sin embargo, en la Biblia se habla de Al este del Edén. Y hay una gran novela de John Steinbeck, premio Nobel de Literatura norteamericano, y una gran película de Elia Kazan que también se llama Al este del Edén, que fue una de las 3 únicas películas que llegó a rodar James Dean, una película importante. Bueno, Al este del Edén se supone que es donde Dios echa a Adán y Eva porque no han cumplido sus especificaciones. Podéis hacer todo menos esto. Naturalmente, hicieron lo que no se podía hacer. Bueno, pues la Unión, que había tenido mucho éxito con El Lobo Hombre en París en su primer disco, estaba alejándose un poco de los primeros puestos, siempre estaba clasificada en las listas, pero no ya en el podium, ni en el top 10, vuelve a conseguirlo con esta canción, Al este del Edén. Lo mismo le pasa a Loquillo, que después del disco de sus problemas con las mujeres, edita El morir en primavera, que se convierte también en un éxito importante para él. Y como ven, se van dando cuenta en las portadas cómo se está convirtiendo en un clásico. Esto parece un café francés, en realidad es un café español. Visten ya de chaqueta, de corbata. Es decir, el rockero sabe que ya no puede dar y tener la imagen del rockero enloquecido de la primera época y va madurando personalmente en su aspecto, en su talante y en su música. Y vamos con mi amigo Casal. Bueno, aquí tienen ustedes, como ven en la portada es una cosa y en la vida de los conciertos sigue con la chupa de cuero porque en el fondo, cante lo que cante, es un rockero. Y les iba a hablar de Casal, pero no de Luz Casal que hablamos, sino de Tino Casal, el asturiano, que había estado en el grupo Los Archiduques y que tenía la imagen más barroca de toda la movida española y que era así, exactamente así, también en la vida normal, en la vida privada,
y en la vida pública. No sé si lo he contado aquí alguna vez salí a comer con él y con mi mujer y fuéramos a donde fuéramos, la mesa donde estaba Casal era el centro de las miradas de todo el restaurante. Yo, que soy tímido, no me preocupaba nada porque sabía que nadie me miraba a mí. Pero si a mí tuviera tanta gente fijándose en lo que yo hacía tanto tiempo, tendría que salir del restaurante. Este fue un gran año para Casal, que hizo un álbum que se llamaba Lágrimas de Cocodrilo y una versión de una canción inglesa de 20 años antes, de 22, del 66. Se llamaba Eloís, cantada por Barry Ryan. Una canción que era una especie de suite con cambios de estilo, cambios de ritmo, momentos acelerados, momentos lentos, momentos sinfónicos, momentos más rockeros. La hizo igual de bien porque tenía una gran voz y además lo hizo en el mismo estudio con los mismos músicos y el mismo productor, con lo cual el arreglo es prácticamente el mismo. Y quiero pido a mis compañeros que me digan cuánto tiempo me queda, un par de minutos, 3, bueno, me da tiempo a contarlo. Lo que fue Eurovisión en España ese año, nunca ha habido un desastre de organización similar. Hemos tenido momentos tan raros como llevar a Chiquilicuatre. Pero este año fueron la década prodigiosa. La década prodigiosa, que era de la compañía de Discos y Pavos y Televisión Española, deciden que sea el grupo La Década. Se quita lo de prodigiosa porque es muy largo y nadie lo va a entender. Le llaman La Década y lo presentan en Eurovisión. El disco que ha grabado La Década, ellos se llama La chica que yo quiero. Pero a la televisión le parece que es mucho mejor llamarle Made in Spain, que lo van a entender todos los países. Y entonces sale el disco, este disco que vemos es el resumen de los dos, están los dos títulos. Se hace la promoción, la compañía hace la promoción de un grupo de 8 componentes, La Década Prodigiosa, con La chica que yo quiero, y televisión lo hace de 6 componentes con Made in Spain. Perfecto para que nadie se entere. Llegan a Eurovisión y cuando van a actuar los 8, les dicen que el reglamento de Eurovisión solo permite 6 personas en el escenario, con lo cual tienen que quitarse a 2 y todo el montaje que han pensado no les puede funcionar. Y al final no les queda más remedio que hacerlo y quedar un décimo. Por cierto, ese año ganó una chica desconocida, nadie nos fijamos en ella, que representaba a Suiza y que todos pensamos, la típica chica que graba un disco va a desaparecer, pero era Céline Dion. Céline Dion, fíjese lo que ha sido luego. Solamente con el Titanic ha barrido a todos los competidores de todas las listas. Pues ese año ganó cantando en francés, ella es canadiense y por lo tanto bilingüe francés-inglés, y pasó inadvertida por lo menos para nosotros. Luego hizo su carrera ya en los Estados Unidos. Y ahora sí que me avisan, suena la campana, viene el siguiente equipo, van a disfrutar ustedes mucho de esta televisión, de esta cadena, de Déjate de Historias, y si quieren disfrutar, si es que disfrutan con las cosas que yo les cuento, pues van ustedes la semana que viene, ustedes en este sitio, y a la misma hora, todos en el mismo asiento, ustedes en su sofá, y yo en esta silla de tortura, esta silla eléctrica que me tiene aquí atado todos los sábados por la tarde. Gracias.